Decisiones. Hoy tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y quiero iniciar haciéndote justamente esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad, ¿no? Alguien viene, no sé, de esta botella, ¿no? Le frotamos y sale Aladín, ¿no? ¿Cuál prefieres? ¿Aladín Will Smith o Aladín el viejito? Okay. Aladín Will Smith sale, ¿no? Y con toda su gracia y simpatía y te dice: tengo un deseo para ti, pero ese deseo nada más tienes dos opciones. $1 millón, okay, $1 millón, o la capacidad de tomar buenas decisiones siempre. ¿Cuál escoges? $1 millón. Estaríamos así, ¡ay, $1 millón! ¿Vale? $1 millón. Ok. No, dice Rosa Marta con toda su mano así, que no. ¿Qué elegirías, Rosa Marta? Tomar buenas decisiones, ¿verdad? Atrae más $1 millón. Definitivamente, yo me puse a pensar en esto y dije: $1 milloncito, tomar buenas decisiones. Ay, vámonos por las buenas decisiones. ¿Por qué? Porque puedes tener $1 millón y una mala decisión te echa a perder todo, ¿no? El ejemplo del hijo de Salomón, si alguien recuerda su nombre, dígamelo, pero muere Salomón, Roboam, ¿sí? Fue el que pierde una fortuna en un día al quitar los impuestos, no recuerdo. Una mala decisión hace que el pueblo de Israel pierda un montón de dinero al quitar impuestos, ¿no? Hay quienes dicen que si esa decisión se hubiera tomado el día de hoy, mercados internacionales, la bolsa de valores se desploma y se crea un caos mundial a causa de una sola decisión. Entonces, decisiones, ¿no? Y decisiones son algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar. Son cosas que toda nuestra vida van a formar parte de nosotros. De hecho, hay quienes dicen que ante determinadas situaciones, el no tomar una decisión es también decidir. No sé de eso. Siempre los domingos generalmente tratamos de ver una película, Ginger y yo, ¿no? En nuestro tiempo de estar juntos, ¿no? Y generalmente escogemos ella un domingo, yo otro domingo. Cuando a ella le toca, escoge películas románticas y de amor y de miel, ¿no? Y cuando yo me toca escoger ¿no? Y carros volando y ¡pum!, ¿no? Pero hay veces que si tienes Netflix, sabes que la cantidad de películas es impresionante, ¿no? Y más cuando ya las viste y ya vimos esa, ¿no? Esa ya la vimos, ¿no? Y de repente es como, ok, tengo esta opción, esta y esta. ¿Cuál escoges? No, escoge tú. No, escoge tú. Ok, yo escojo que tú escojas, ¿no? Y ya me quito de eso, ¿no? Entonces, aun cuando no decidimos, es tomar una decisión. Ahora, una decisión siempre tiene dos caras. O es una buena decisión o es una mala decisión. Todo depende a dónde nos lleve o qué es lo que nos traiga eso que decidimos, eso a lo que nos inclinamos. Quizá el día de hoy tener $1 millón pareciera una buena decisión, pero pasan los meses y te enloquece ese $1 millón y tu vida se pierde totalmente. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que de un día a otro se vuelve millonaria? ¿No? Enloquece, no sabe qué hacer con tanto dinero. De hecho, se tuvo que estipular una regla en los premios de lotería. No sé si sabías esto, pero antes le daban todo el premio a la gente y la gente tardaba más en ganarlo que en perderlo. Entonces lo que ahora hacen es irles dosificando el premio, dándoles, no sé la cantidad, pero dándoles cierta cantidad por año. Entonces, decisiones, dos caras, buena decisión, mala decisión. Lo interesante es que una mala decisión, por lo general, no va a tener aspecto de ser una mala decisión al principio. Al contrario, por lo general, todas parecen ser decisiones correctas
Todas parecen ser decisiones increíbles, y más cuando hacemos esas decisiones motivados por el impulso de una emoción. Es hasta que estás totalmente perdido y alejado de donde pretendías estar al principio que te das cuenta que en realidad eso que tomaste, eso que elegiste, fue una mala decisión. Entonces, aun si crees o no crees en Dios, porque esto no aplica nada más para un grupo, esto no aplica para un sector. No, Quique, bueno, eso es para los que sí creen en Dios. No. Si tú el día de hoy crees o no crees en Dios, esto es sumamente importante, porque las decisiones que tomes hoy son las que van a determinar al destino al que vas a llegar el día de mañana. Déjame repetirte eso. Las decisiones que tomes el día de hoy son las que van a determinar al destino al que vas a llegar o en donde vas a estar el día de mañana. Y cuando se trata de nuestra vida, cuando llevamos este tema de las decisiones a un plano familiar, a un plano de nuestra economía, a un plano de nuestra educación, a un plano de cómo vamos a criar a nuestros hijos, a un plano de si me voy o me quedo, si estudio esto, estudio esta otra cosa. Cuando llevamos este tema de decisiones a nuestra vida, las decisiones que tomamos se vuelven sumamente importantes, porque son las que te van a llevar el destino que anhelas, o son las que te van a terminar alejando completamente de él. Por ejemplo, yo puedo tener la firme intención de que al finalizar el año voy a tener cierta cantidad de dinero ahorrado para ir con mi familia de vacaciones y descansar y pasar el tiempo que a lo mejor no pasamos durante el año, ¿no? Y puedo hacer un plan de ahorro y puedo buscar destinos y me puedo emocionar, y sí, lo voy a hacer. Pero si en el transcurso, en el proceso del año, en lugar de decidir cuidar mi dinero, decido estar comprando cualquier cosa, ¿no? Mira, un portarrefresco, ¿no? Y lo compro, no sé, cualquier cosa que me guste, cualquier cosa que se me antoje. No hay que tener un doctorado en economía para saber y darme cuenta que al finalizar el año no solamente no voy a ahorrar, sino que lo más seguro es que voy a terminar con menos dinero con el que inicié por mis decisiones. Entonces, ojo, porque no son mis intenciones, no son mis emociones, no son mis anhelos, sino mis decisiones las que determinan mi destino. Una vez más, son mis decisiones, las decisiones que yo tomo hoy, las que van a determinar en dónde voy a estar el día de mañana. Ahora, y creo que esto es lo que queremos todos, tomar buenas decisiones. Yo te aseguro que si te pregunto, ¿quién quiere tomar buenas decisiones siempre? Todos alzaríamos la mano, o la mayoría. Pero para poder tomar decisiones sabias, para poder tener la capacidad de tomar esas decisiones que van a edificar nuestra vida y que nos van a llevar al destino que anhelamos, es necesario comenzar por tomar una decisión. Si tú tienes la capacidad de tomar esta primer decisión, te aseguro que estarás cada vez más cerca de comenzar a tomar buenas decisiones. Y es de lo que quiero hablarte, de esa primer decisión. Es lo que quiero hablarte hoy a través del relato de un recaudador de impuestos llamado Mateo, quien nos narra cómo en un momento de su vida él tuvo que tomar esta misma decisión a la cual tú y yo estamos siendo llamados el día de hoy. Entonces acompáñame a Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Para empezar, quiero que notes este desde entonces, con el que inicia el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de manos de los ancianos y morir, etc. Pero desde entonces es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto que Jesús les dice a sus discípulos tiene un punto de partida, o tiene como punto de partida la declaración que Pedro va a hacer versículos atrás acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y es interesante porque la respuesta de Jesús ante esta declaración de Pedro es: ok, Pedro, está perfecto, pero esto que tú has dicho no proviene de ti. Esto que tú has dicho no es porque tú tengas la capacidad de interpretar estas cosas, sino porque te ha sido revelado directamente de mi Padre. Y esto me habla dos cosas increíbles. La primera es que cuando Pedro habla lo que el Padre le ha revelado, cuando de alguna manera Pedro tiene esta capacidad de soltar estas bombas que vienen a través de la revelación del Padre, sus palabras van a manifestar fe al declarar la verdad y la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. En otras palabras, cuando Pablo habla conectado al Espíritu, sus palabras tienen la capacidad de revelar la verdad, de modelar quién es Jesús, siendo también al mismo tiempo un instrumento que edifica y que es de bendición para él y para los que están alrededor de Pedro. Chécate lo importante de eso. Y lo segundo es que su declaración va a marcar una nueva etapa, una nueva temporada en el ministerio de Jesús. Porque a partir de ese momento, su ministerio comenzaría a tomar un rumbo en el que todo va a comenzar a alinearse para que cada una de las cosas que Jesús les declara y les manifiesta a sus discípulos comiencen a cumplirse acerca de su muerte y de su resurrección. Sabemos que desde que Juan el Bautista lo ve y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de ahí las cosas comienzan a alinearse hacia la cruz. Pero a partir de este momento, a partir de esta declaración, las cosas comienzan a tener una intensidad y una fuerza cada vez mayor que lo dirigen, lo posicionan ya, sin escalas, a la cruz. Ahora, hay un punto que me fascina aquí, que se va a conectar directamente con lo que ya leímos en el versículo 21, porque dice que Jesús comienza a declarar a sus discípulos acerca de este tema. Chécate y déjame leerlo otra vez. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Entonces, desde entonces es la base que nos permite entender que esto que Jesús les dice a sus discípulos, esto que Jesús comienza a revelarles en este momento, es algo de lo cual Él no les había hablado antes, sino que comenzó. Y por consecuencia, era algo que los discípulos no habían escuchado hablar de Jesús. Era algo nuevo, era algo que en su mente quizá no comprendían de manera clara. De hecho, si vamos un paso atrás, la palabra declarar simplemente hace sentido o hace referencia a destapar algo
que estaba oculto o confesar algo que era secreto. Confesar algo que nadie más sabía. Entonces, esto tiene un peso increíble, porque si te fijas, tanto la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como la declaración de Jesús acerca de su muerte y de su resurrección, se destapan y se dan a conocer alrededor de un círculo exclusivo de personas cercanas a Jesús. Es decir, esto que era oculto, esto que no se había destapado antes, esto que Pedro no tuvo la capacidad de declarar o de interpretar por su propia cuenta, sino que se le tuvo que revelar, no se dio a conocer en el terreno de las multitudes, sino entre aquellos hombres que estaban en el círculo más cercano a Jesús. Y yo sé que hemos hablado muchas veces de la diferencia que existe entre las multitudes, entre aquel simple creyente que se identifica y que puede decir, ok, estoy de acuerdo con el mensaje de Jesús, pero sabes que hasta ahí. ¿No? Estoy de acuerdo en el amor, estoy de acuerdo en la paz, estoy de acuerdo en la misericordia, pero sí, ya. Y la diferencia notable que existe entre todos aquellos que han decidido dar un paso, ir mucho más profundo para convertirse en discípulos, para vivir y aprender del Maestro, para vivir y aprender como Jesús vivió, para seguir las huellas de Jesús. Entonces, no quiero hablar o no quiero entrar a hablar de la diferencia que hay en esto, pero quiero que notes algo súper importante con referencia a esto, porque a pesar de que Jesús enseñaba a todos, porque a pesar de que Jesús siempre tenía algo que ofrecer a las multitudes, a pesar de que Jesús tenía misericordia por las multitudes y tenía una profunda compasión por ellas, al grado de que dice que Jesús veía a las multitudes y las reconocía o las veía como ovejas que no tenían un pastor, como gente perdida, gente que necesitaban de Él. Solo las verdades más profundas y gloriosas de Jesús son reveladas a los que permanecían cerca de Él. Entonces, ojo con esto, porque estoy seguro de que hoy hay quien viene luchando por creer que Dios no lo escucha o la escucha. Estoy seguro que hoy hay quien viene luchando por creer que Dios no contesta a sus dudas o inquietudes. Y que es que ya oré y no tengo una respuesta de Dios. Y que es que tengo años buscando lo mismo y simplemente no hay una diferencia. Y que es que no sé qué hacer. Creo que Dios no escucha. Creo que Dios no responde. Pero si te fijas, la realidad no es que Jesús no esté presente y atento a nosotros. La realidad no es que Jesús no permanezca en silencio, revelándonos su voluntad y los planes que Él tiene para nosotros. La realidad es que somos nosotros, los que no estamos lo suficientemente atentos y cercanos como para darnos cuenta de que en realidad Él está presente, Él está hablando, Él está revelándonos a cada instante su voluntad. Clama a mí, y me encanta ese versículo por lo que representa. Clama a mí y yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, dice Dios, sino que además te haré saber grandes cosas y ocultas que hoy no sabes. Clama a mí. ¿Cuántas veces has estado lo suficientemente cerca? ¿Cuántas veces has tenido la suficiente humildad para decir, sabes que necesito verdaderamente clamarle a Dios por esto? ¿Cuántas? Pregunta: ¿quién cree
y ayúdame levantando tu mano, pero ¿quién cree que Dios es omnipresente? Es decir, que está en todos lados. ¿Ok? Bien. ¿Quién cree que Dios es omnisciente? Es decir, que todo lo sabe. ¿Ok? Ya menos manos levantadas, no sé qué pasó por ahí. ¿Quién cree que Dios es omnipresente, omnipotente? Es decir, que todo lo puede. ¿Ok? ¿Y los demás que no levantaron la mano? Digo, no te juzgo. Es difícil a veces creer este tipo de cosas, entonces te comprendo. A lo mejor yo le quito el a lo mejor. Yo también algún día estuve parado en tu posición y yo decía, ¿cómo va a ser eso? ¿No? ¿Cómo Dios está en todos lados? No puedo creerlo. Entonces, está bien. Quizá llegará el momento en que eso sea una convicción en tu vida, como es una convicción para nosotros el día de hoy, o para muchos de nosotros el día de hoy. Pero para los que creemos que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, si de verdad lo creemos, ¿por qué entonces no podemos escuchar su voz? Si Él está en todos lados, si Él todo lo puede, si Él todo lo sabe, ¿por qué entonces no podemos llegar a experimentar su presencia todo tiempo? Porque si de verdad creemos que Dios está en todos lados, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿por qué siempre hay algo que termina impidiéndonos el creer que de verdad la voluntad de Dios siempre es perfecta, a pesar de lo que vemos? ¿Por qué? ¿Sabes? El problema no es que Dios no esté presente. El problema no es que Dios no responda. El problema no es que Dios no escuche, sino esto: que muchas veces no estamos lo suficientemente presentes y atentos a lo que Él está hablando a nuestros corazones. Pregunta: ¿cuánto de lo que Jesús ha querido revelarte acerca de Él y de lo que Él tiene para ti se ha perdido porque simplemente no has tenido la capacidad de estar atento y presente a Él? ¿Qué tan diferente sería tu vida hoy si tuvieras conciencia de que Dios habla y revela su voluntad en cada momento? ¿Cuántas veces la queja, cuántas veces la amargura, cuántas veces el rencor ha ahogado la voz de Dios, queriéndote declarar lo que Él está haciendo en tu vida? Pero como hay tanta amargura, como hay tanto rencor, como hay tantas cosas, hay tanto ruido alrededor de ti, hay tanta queja haciendo ruido alrededor de ti, que la voz de Dios pasa desapercibida y no la oyes. Y yo sé que a los maridos que están de aquí para allá no les pasa eso, nada más a los que estamos de aquí para acá nos pasa eso. Pero a veces yo estoy viendo la televisión o estoy con mi celular y de repente nada más escucho un bla 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 bla, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuál quieres? No me pusiste atención, ¿verdad? Yo, no, perdón, ¿me puedes volver a repetir? Y así es nuestra relación con Dios muchas veces. Hay tanto ruido a nuestro alrededor, hay tanta queja, hay tanto rencor, hay tanta amargura, hay tanto resentimiento, hay tanto egoísmo, hay tantas cosas haciendo ruido a nuestro alrededor, que Dios está hablándonos a través de las circunstancias y nosotros simplemente escuchamos ese bla, 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 bla. ¿Sabes? Desde Génesis 3, desde el principio, hay una pregunta que nació en el corazón de Dios y que hasta el día de hoy sigue siendo un eco. Y es esta: ¿dónde estás? Hey, ¿dónde estás?
porque nos distraemos tan rápido. La vida simplemente nos llena de actividades, la vida nos llena de obligaciones, la vida nos llena de diferentes responsabilidades que literalmente es imposible sentarme un momento y estar atento y escuchar lo que Él está tratando de hablar a mi corazón. Es que la comida, es que los hijos, es que tengo que hacer esto, es que el trabajo, es que la tarea, es que tengo que estudiar, es que tengo. Que Dios me libre. Dios, líbrame de sentarme un momento a escuchar lo que tienes que decirme. Que tengo tantas cosas que hacer. Hay tantas actividades y cuando no tengo una actividad, cuando tengo tiempo libre, tengo que buscar algo que hacer porque hoy estoy ansioso, no estoy produciendo, no estoy haciendo nada. No. Y Dios es como... C.S. Lewis, este escritor famoso, tenía un punto de vista muy interesante con referencia a esto cuando dijo lo siguiente: nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús y aún así nunca dejó de estar presente a la voz del Padre. Nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús y aún así nunca dejó de estar presente a la voz del Padre. Y mi anhelo es que el Espíritu Santo sea quien te anime y quien te rete a permanecer cerca de Jesús para que escuches su voz, declarándote quién es Él y lo que Él quiere hacer en tu vida. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, mira, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de mí, Satanás. Y quiero que notes el contraste. No sé si puedes ver el contraste entre el Pedro que es guiado y el Pedro que habla lo que el Padre le ha revelado. Y el Pedro que habla cuando deja que sus emociones envuelvan y manipulen su corazón. Y la diferencia es increíble. Porque mientras que el Pedro que es guiado por el Padre edifica y revela a Jesucristo, el Pedro que es guiado por sus impulsos, el Pedro que es guiado por sus emociones, termina siendo profundamente egoísta. Hey, Señor, mira, esto que acabas de decir, ven, mira, tengo un consejo que darte, ¿no? Y me imagino a Pedro apartando a Jesús del resto, ¿no? Tomándolo del hombro y mira, no, que no te pase eso. ¿Para qué? El Pedro que es guiado por sus impulsos, con lo que piensa y con lo que habla, termina siendo un tropiezo y termina convirtiéndose en un peligro, no solo para él mismo, sino para las personas que están a su alrededor. Entonces, solo un corazón que se mantiene en intimidad con Jesús tiene la capacidad de revelar la gloria de Jesús aún sobre sus propias emociones. Solo un corazón que se mantiene en intimidad con Jesús tiene la capacidad de reflejarlo en donde otros ven espacio para el chisme. Solo un corazón que se mantiene en intimidad con Jesús tiene la capacidad de revelarlo en donde otros ven espacio para la mentira, para el egoísmo, para el rencor, para la ofensa. Solo un corazón que se mantiene en intimidad con Jesús tiene la capacidad de reflejar su gloria aún sobre sus emociones. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque todo aquel que quiere salvar su vida, versículo 25, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por mi causa, y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Me encanta. Porque otra vez, algo que dice Pablo, algo que conocemos el carácter de Pablo, ¿no? Sabemos que era ese hombre impulsivo, ese hombre aventado, ese hombre que muchas veces no medía las consecuencias de lo que hacía o lo que decía. Y aquí, una vez más, con lo que dice, Jesús vuelve a revelar algo increíble. Porque chécate, después de que Pedro acaba de decir esto, después de que Pedro le dice a Jesús, Señor, que no te pase eso. Señor, mira, me encanta que Jesús no le dice, Pedro, mira, ya hijo, mira, ya te pasé muchas. Mira, tu papá se quedó con el negocio de la pesca. Creo que tú tienes un potencial increíble para eso. ¿Por qué mejor no te regresas, le ayudas, te estás tranquilo, sabes lo que haces lo que sabes hacer y mira, si te necesito yo te vuelvo a marcar? No. Definitivamente Jesús sabía que la visión de Pedro estaba totalmente desviada y equivocada, al punto que tiene que decirle, aléjate. Pedro, mejor aléjate. Porque con esto que Pedro está diciendo, literalmente le está pidiendo a Jesús que deje de confiar en el Padre y que renuncie a su voluntad. Que si lo recuerdas fue exactamente lo mismo que trató de hacer Satanás con él en el desierto. Por eso le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. No que Pedro fuera Satanás, sino le está hablando al Espíritu detrás de lo que Pedro está diciendo. Entonces, no es que Jesús no viera la falla de Pedro, no es que Jesús no la considerara tan grave como, bueno, pues hay ocurrencias de niños traviesos. No. Jesús está viendo la gravedad. Jesús está viendo el peligro en las palabras de Jesús. Y eso es lo increíble. Que a pesar de que Jesús veía las fallas, que a pesar de que Jesús conocía la debilidad, que a pesar de que Jesús sabía lo poco atentos que podían llegar a ser sus discípulos, Jesús no los desecha. Y mi esperanza está en esto. Mi esperanza es saber que a pesar de que Jesús me conoce, que a pesar de que Jesús conoce mis luchas, que a pesar de que Jesús conoce mis fallas, Él jamás me va a desechar. Porque Jesús lo cambia todo. Y en lugar de desechar, Él siempre estará dispuesto a restaurarnos y sanarnos cada vez que nos equivocamos. En lugar de desecharnos, Él restaura y nos capacita, poniendo nuestra mente, como dice Pablo, poniendo su mente en nosotros, como dice Pablo, para que tengamos la capacidad de hacer las cosas como Él las haría. Jesús pone su mente en nosotros, comienza a formar su mente en nosotros para que cada vez más vayamos haciendo las cosas justamente como Él las haría, como si Él mismo estuviera en este lugar, como si Él mismo estuviera amando, como si Él mismo estuviera perdonando, como si Él mismo estuviera educando, como si Él mismo a través de nosotros. Y me encanta porque en medio del error, en lugar de desechar, en medio de la equivocación de los discípulos, en lugar de decir, ¿saben qué? Creo que me equivoqué. De los 70 que había, o de los más de 70 que había, creo que algo falló, creo que hubo una interferencia en la señal, no lo sé, pero, ¿sabes? Híjole, creo que escogí a los 2 equivocados. Déjame empezar de nuevo. Padre, dame otros 3 años, por favor, porque mira, tomé una mala decisión y escogí a estos 12. No. En medio del error, Jesús nuevamente extiende la invitación
para que los discípulos puedan decidir seguir con Él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hey, si alguno quiere seguirme, entonces tome su cruz y sígame. Y ve lo profundo de esto, porque otra vez Jesús no le está hablando a una multitud. Jesús no es como en el Sermón del Monte, donde están los discípulos y alrededor de ellos está toda una multitud, ¿no? Aquí está hablando exclusivamente con sus discípulos, con estos hombres con los que estuvo 2 años trabajando, enseñando, capacitando, a estos hombres a quienes han escuchado las revelaciones más profundas acerca de Jesús. Y es a ellos, a estos 12, a quien Jesús les dice: si alguno quiere, si alguno hoy decide continuar, ya escucharon a dónde voy, ya escucharon lo que me espera. Si alguno quiere seguirme, entonces haga lo mismo que yo voy a hacer. Tome su cruz cada día y sígame. Y si alguno quiere hallar su vida, la va a perder. Y si alguno la pierde por causa de mí, la va a hallar. ¿Quieres? Aquí está. Entonces chécate, porque aunque los discípulos ya estaban ahí, aunque los discípulos ya habían caminado con Jesús, aunque los discípulos ya sabían las formas y los estilos de Jesús, la decisión de permanecer y de continuar era una decisión individual y que constantemente tenían que estar tomando los discípulos. ¿Y sabes? La decisión de seguir a Jesús, aparte de que es la decisión más importante que tú hoy tienes que hacer, porque de eso o esta decisión le va a dar dirección al resto de las decisiones que tomes en tu vida, es también una decisión que tienes que hacer cada día. Quique, es que el año pasado me bauticé, está increíble, pero hoy ¿dónde estás? ¿Estás con Jesús o Él ya se fue y tú quedaste atrás? ¿Qué es que ayer me paré, levanté temprano, le pedí a fulanito o a fulanita que me levantara temprano para hacer mi devocional y orar? Y ok, eso fue ayer. ¿Hoy dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Es que hace una semana dije que ahora sí iba a tomar esto en serio. Ok, eso fue la semana pasada. Hoy, ¿dónde está tu corazón hoy? Y quiero que notes esto, porque Jesús no obliga a los discípulos a estar con Él. Esto no era un contrato, esto no fue de, ok, mira, ¿quieres ser mi discípulo? Sí, pues mira, aquí hay un contrato que tienes que firmar, dura 3 años, ¿no? Y al finalizar los 3 años, yo me voy a ir, pero tú vas a continuar con la obra. ¿Quieres? Fírmale. No. De hecho, el Evangelio de Juan es increíble. El Evangelio de Juan nos deja ver cómo el liderazgo de Jesús era un liderazgo de manos abiertas. Mira lo que dice Juan 6, 59 y 60, puedes buscarlo, o si alcanzas, tienes buena vista y puedes leerlo en la pantalla, está ahí. Pero dice: Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos discípulos, chécate, muchos discípulos abandonan a Jesús. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Eso es súper fuerte. Muchos discípulos, está hablando de discípulos, quiero que veas eso. No está hablando de simpatizantes, no está hablando de seguidores, no está hablando de multitudes, está hablando de discípulos. Se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando ¿a quién? A los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse?
Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces ve el peso de esto. Porque Jesús no quiere un compromiso con Él cuya base es una obligación. Jesús no quiere un compromiso con Él cuya base es una tradición. Y sabes, muchas veces hablamos y declaramos y confesamos y levantamos nuestra bandera diciendo que Jesús no es una religión, que Jesús es una relación. Y sin embargo caminamos como todo menos como una relación. Muchas veces Jesús está ahí, olvidado, hablando simplemente, y nosotros ni estando atentos, ni estando cerca de Él, escuchando lo que Él quiere decirnos. Entonces Jesús no quiere un compromiso con Él cuya base sea una obligación, sino porque estoy convencido, porque estoy dispuesto y porque estoy decidido a comprometerme y a entregarlo todo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Y aún el orden de esto, creo que aún de esto hay muchas cosas que pudiéramos sacar, porque Jesús nos dice: si alguno quiere ser mi discípulo, entonces sígame, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No es niéguese a sí mismo, después toma tu cruz, y cuando traigas esto, entonces sí, sígueme. Y sabes, la misma exigencia, las mismas palabras con las cuales Jesús llamó y retó a sus discípulos, son exactamente las mismas palabras con las cuales Él te llama y te reta el día de hoy. Deja todo y sígueme. Deja tu pasado y sígueme. Deja tu comodidad y sígueme. Deja tus temores y sígueme. Deja tus excusas y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y ante la realidad y el peso del compromiso que implica estar cerca de Jesús, aún sobre eso es posible contemplar la grandeza del amor, aún sobre el precio que hay que pagar por estar cerca de Jesús. Tú y yo podemos contemplar la grandeza de su misericordia, de su gracia, de un Dios que lo dio todo por ti para restaurarte, para sanarte y para darte ese fin que estás esperando. Y ante esto, no sé si estás conmigo en esto, pero ante esto, como dice Pedro: Señor, ¿a quién más voy a ir? Señor, ¿en quién más puedo poner mi confianza? Señor, ¿quién puede traerle paz a mi alma como lo haces tú? ¿Quién más? ¿Sabes? Hoy es un buen día para tomar una decisión de hacer un compromiso con Jesús hasta el último aliento de nuestras vidas, para estar presentes a Él, creyendo y declarando con fe las verdades que Él quiere hablar a nuestros corazones. Porque la decisión que tomes hoy va a determinar el rumbo al cual vas a llegar mañana, o va a determinar el destino al cual vas a llegar mañana.